Buenos días, mis amados. Dios le bendiga. Hoy estamos por aquí con una nueva entrega de nuestra escuela dominical de Fuente de Gracia. Y hoy estaremos hablando sobre el tema cuidado con el descuido espiritual. Amén. Y vamos a estar leyendo en Lucas 6, 46 al 49. Esta historia también se encuentra en Mateo 7, 24. Así que yo quiero que me acompañes. Si tienes un lápiz y un papel, búscalo y siéntate para que estudiemos lo que Dios nos quiere decir por medio de su palabra en el día de hoy. Amén. Y la palabra se lee así. Dice Lucas 6, 46 al 49. ¿Por qué me llamáis Señor, 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 y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Verso 48 dice así: semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. 49 dice lo siguiente: mas el que oyó y no hizo semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande su ruina de aquella casa. Mira lo que nos dice el primer verso, y voy a reiterarte en el verso 46 de Lucas 6. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Él empieza haciendo una pregunta. Él empieza haciéndonos un autoexamen para llevarnos. ¿Por qué le llamamos Señor si no vamos a hacer lo que Él nos dice que hagamos? Y dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. O sea, él te está explicando que todo aquel que viene a Él y hace su palabra, Él lo asemeja con aquel hombre que hizo la casa sobre la roca, porque puso sus fundamentos firmes, su fundamento lo puso en Cristo, en Él. Pero aquel que oye su palabra y no la hace, Él la asemeja en el 49 con aquel que no le hizo un fundamento sobre la tierra, sino que cuando llegaron las tormentas, su casa fue destruida y fue grande ruina. A veces nosotros nos descuidamos en diferentes áreas de nuestras vidas, en nuestra vida espiritual, y empezamos a actuar diferente en cuanto a la búsqueda de Dios. Muchas veces cuando estamos en situaciones difíciles, pues nos es muy fácil nosotros buscar la dirección de Dios y orar. Pero muchas veces nos relajamos y empezamos a autojustificarnos que ya estamos cansados o diferentes cosas. Pero yo quiero hablarte de la que significa la palabra cimientos. Y esa parábola, cuando tú le ves el título, habla de dos cimientos. Uno que no es firme y otro que es firme. Mira lo que significa la palabra cimiento. Parte de una construcción que está debajo de la tierra y le da solidez y le sirve de base y apoyo. Cuando nosotros estamos arraigados en el Señor, nosotros podemos decir que nuestra fe está firme, que nuestra relación y nuestra vida espiritual está firme. Porque ese fundamento es Cristo y en Él lo hacemos. Mira lo que dice 1 Corintios 3, del 9 al 11. Dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que ha sido dada. Y yo perito arquitecto, puse el fundamento y otra edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esto lo dice Pablo. Él se constituye un arquitecto. Él decía: yo puedo hacer el diseño. La función de un arquitecto es hacer el diseño. Pero lo que le va a dar fuerza a esa edificación o a ese diseño es Cristo. Nosotros podemos hacer estrategias diferentes para ministrar, para hacer diferentes cosas. Pero realmente, si el fundamento no es Cristo, puede hacer que todas esas estrategias que hemos implementado o esas ideas que tenemos no funcionen, se caigan y se desbaraten. Porque tenemos que asegurarnos que lo importante y primordial sea Cristo, sea el Señor.
Entonces, algo que el Señor me movía en el descuido espiritual es que muchas veces, y vamos a ver por diferentes historias a continuación, cómo el Señor nos muestra cuando hay un descuido espiritual, cómo se refleja el descuido espiritual en las diferentes personas y en nosotros como cristianos. Pero aquí me impactó mucho como él se proclama como el arquitecto. Y tú dirás, wow, pero el arquitecto no es Dios. Pero él aquí dice, sí, pero yo estoy fundando lo que estoy diseñando sobre la roca que es Cristo, sobre el fundamento vital que es Dios. Lo que nos quiere decir a nosotros que nosotros podemos usar muchas estrategias, podemos usar muchas ideas, pero el fundamento tiene que ser el mismo siempre, tiene que ser el Señor, tiene que ser cristocéntrico, tiene que ser la palabra del Señor. Amén. Así que vamos hoy. Yo quiero que cuando tú estés tomando nota, tú empieces a autoanalizarte y decir, Señor, ¿dónde está mi fundamento? ¿Dónde estoy yo cimentado? ¿Dónde está mi vida, mi familia, mi matrimonio cimentado en el día de hoy? 3 cosas que se reflejan cuando hay un descuido espiritual. 3 cosas. Yo quiero decirte que quizás cuando hay un descuido espiritual, a veces nosotros o lo ignoramos o queremos ignorarlo, porque a veces entramos en una comodidad, pero es muy percibido por todos, o todo el mundo lo puede percibir, o todo el mundo lo puede ver. A veces nosotros mismos no nos damos cuenta o no queremos aceptar que tenemos que cambiar, pero en realidad, y la realidad es que las personas los pueden percibir. Incluso nuestras actuaciones nos van a llevar. Y vamos a ver 3 historias en la Biblia donde mostraron un descuido espiritual que les llevó a consecuencias mayores. Y yo quiero decirte, algo que el Señor sembraba cuando yo estudiaba para prepararme para esto es que todo el mundo, de marzo a mayo, todo el mundo ponía un verso bíblico, cristiano o no cristiano, creyente o no creyente, ponía un verso bíblico quizás en sus redes sociales. O sea, había una búsqueda intensa. Ahora parece, el COVID existe, estamos batallando como la misma pandemia, pero parece como todo el mundo se ha relajado más. Pero sí estamos viendo donde los números siguen subiendo y diferentes cosas. ¿Por qué? Porque ya el miedo pasó. Ya estamos acostumbrados, ya nos estamos acostumbrados o nos estamos acostumbrando a vivir con esto. En un principio era algo desconocido para todos. No sabíamos cómo iba todo el mundo a reaccionar, pero ahora nos estamos poniendo cómodo. Ya entendemos que si usamos mascarillas, que si usamos las cosas pertinentes para cuidarnos, pues hay una oportunidad, no tenemos que enfermar o no tenemos que estar expuestos. O aún enfermo, salimos porque estamos cómodos, sin pensar en las consecuencias de quién podemos infectar o a quién podemos exponer. Porque quizás a ti no te ha afectado, pero quizás a otra persona que tú puedas estar en contacto puede morir. Entonces hay muchas responsabilidades ahora que nosotros no estamos tomando en la misma precaución, pero tampoco el mismo cuidado para nosotros en nuestra vida espiritual. Y yo no quiero generalizar, simplemente estoy notando que ya la gente está muy relax. Si tú abres las redes sociales, ya todo el mundo volvió a su curso habitual de la vida. O sea, volvió a todo lo que hacían antes de marzo 15 o 16, que creo que fue que cerró el país, no recuerdo cuándo cerró, pero fue en marzo. Y tenemos que tener cuidado porque así nosotros volvemos y caemos en un descuido espiritual. En ya pensar que ya la mascarilla puede resolver el problema, ya podemos hacer ciertas cosas que no podíamos hacer cuando estábamos en cuarentena. Y yo quiero que tú te cuides de eso. Que no vuelvas y caigas quizás en lo que tú estabas antes de marzo, sino que te mantengas conectada para que Dios y conectado, para que Dios pueda seguir tratando en nuestra vida de una manera especial. Y aún nosotros batallando con esto y no sabiendo realmente cuál será el final y cuándo será que estaremos libres totalmente de este virus y que esta pandemia pueda ceder, pero que tu vida espiritual se fortalezca. Aunque quizás en nuestra carne parezca diferente, parezca que estamos confinados, parece que estamos atados a ciertas cosas, pero cuando nuestra vida espiritual está fuerte,
fuerte, fuerte, nuestra vida social no es tan interesante, no es tan importante para nosotros tenerla activa. Pero a veces cuando nos descuidamos, nosotros caemos en ese vaivén de que queremos hacer, de que queremos estar y de que queremos hacer cosas que a veces no nos hacen bien a nosotros mismos como personas. Mira lo que dice, tres cosas que se reflejan cuando hay un descuido espiritual. La primera es la queja. La queja es algo, mira lo que dice, la queja es algo que no te permite gozar de la libertad, sino que te amarra a la opresión del pasado. Pero yo quiero hablarte aquí de la queja que dice el diccionario sobre la queja. Dice resentimiento o disgusto que se siente por la actuación o comportamiento de alguien. Aquí ya hay un problema emocional, espiritual, porque cuando nosotros nos quejamos, estamos diciendo que hay un resentimiento no resuelto dentro de nosotros o disgusto que nos permite o nos hace actuar de cierta manera. Mira lo que pasó allá cuando estaban los hebreos israelitas en el desierto. Mira, vamos a leer en número 11. Dice así, y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos de los campamentos. Déjame darte un preámbulo de esta historia para que empecemos a hablar. La primera cosa que te voy a hablar que muestra o se refleja en un descuido espiritual es la queja. Y ya yo veía y yo escuchaba de muchas personas cuando se estaba acabando el tiempo de la cuarentena, cuando ya se iba a abrir el país, era ya no aguanto más, ya quiero salir, no aguanto esta casa. O sea, yo no entendía esas cosas personalmente yo, porque yo creo que hay tiempo para todo. Yo creo que por eso Salomón lo escribió, hay tiempo para todo. Yo creo que hay un tiempo ahora que Dios nos está permitiendo estar en casa de una manera, yo digo que diferente. Porque yo creo que muchos de nosotros, lo puedo hablar personalmente por mí, tuve la oportunidad de tener 2 meses y medio en casa. Y fue una oportunidad personal para mí de apreciar muchas cosas que por el diario vivir no lo podía apreciar. Pero ahora llegó esta pandemia y nos confinó a todos en casa. Pero yo escuchaba la queja y todavía escucho la queja de muchas cosas. Yo quiero decirte que la queja simplemente va a hacerte a ti vivir en una vida amargada. Y me sorprendió porque te voy a decir lo que hablan, algunos estudios reflejan sobre la queja. Yo quiero que tú entiendas que una persona que se queja no se va a quejar de una sola cosa, se va a quejar de todo, porque es un estilo de vida. No va a estar conforme con nada. Y cuando tú oras y tú tienes una vida de espiritual que está bien conectada con el Señor, tú vas a agradecer en vez de quejarte. Tú vas a tener un corazón agradecido. Gracias, Señor, por este confinamiento. Gracias, Señor, por lo que estamos viviendo. No lo entiendo, pero te doy las gracias. Porque nosotros pudiéramos estar en otra situación peor. A veces yo digo, Señor, en América tenemos tantos beneficios, pero ¿y aquellos que están combatiendo esta pandemia? Quizás en África, quizás en la India, donde hay tantas precariedad. Porque la India, como todos sabemos, por la sobrepoblación, hay mucha precariedad en muchas cosas. Y no se diga el África. Pero aquí por lo menos hemos pasado la cuarentena, tenemos internet, tenemos diferentes cosas. Pero yo no quiero que solamente tú encajes la queja en esta cuarentena. Porque el que se queja no se queja solamente en cuarentena, se queja toda su vida. Y le hace la vida imposible y amargada a todo el que está alrededor. Mira, yo creo que tú escuches es la queja de este pueblo. Este pueblo se quejaba porque ellos decían que no comían, que no tenían, que estaban comiendo lo mismo. Y recuerdo que la hermana Rainy dio un estudio que me causó mucha risa cuando ella hablaba que todo lo que ellos añoraban que tenían en Egipto, quizás ni siquiera lo comían. Por eso cuando yo estudiaba esto, el Señor depositó esto en mi corazón, que dice, la queja no te permite gozar de la libertad, sino que te amarra a la opresión del pasado. Ellos no podían disfrutar que estaban en libertad, que habían visto un Dios que le abrió el mar rojo, que era para Dios darle de comer.
Pero ellos tenían una costumbre de quejarse, de quejarse. Ellos no podían disfrutar de que estaban. Yo quiero decirte, amado, que en opresión y en esclavitud nunca va a ser mejor que en libertad. Y cuando Dios te ha libertado de algo, nunca va a ser igual que cuando tú estabas oprimido en aquello. Y hay muchas cosas que nosotros no nos damos cuenta, pero a veces venimos a Cristo y Dios nos quita cosas, malos hábitos del pasado, que a veces yo he escuchado a personas hablando de orgullo de lo que hacían antes. Y déjame decirte que si tú disfrutas de la libertad de Cristo, no deberías tú por ninguna causa de añorar las cosas que ya Dios quitó en tu pasado. Porque si Dios la quitó es porque no eran necesarias, es porque tú tienes una libertad. Eso te oprimía. Ahora disfruta de la libertad que Dios te dio. Pero la queja te deja en un constante rumiar de lo malo que tú ves, no de lo bueno que está por venir. Señor, gracias porque me permitiste estar con mi familia durante este tiempo. Señor, gracias. Siempre hay algo por qué dar gracias al Señor. Hay siempre algo. Porque si tú tienes comida en la mesa de tu casa, gloria a Dios. Si estás en salud, gloria a Dios. Si el virus no ha tocado tu casa, dale gloria a Dios. No diga que es un mito, no empieces a... No. Dale gloria a Dios por el cuidado que ha tenido de ti y de los tuyos. Porque si bien he visto muchas personas haber perdido la vida por este virus. Mira lo que dicen los médicos, estudios médicos sobre la queja. Te voy a leer. Dice, diversos estudios aseguran que la persona que suele quejarse se queja de 20 a 50 veces al día. ¡Wow! Yo me imagino lo que debe ser vivir con una gente que se queje todo el día. Bueno, yo no me lo imagino. Porque gracias al Señor me han tocado, pero ha sido para yo poderle ministrar. ¿Sabes por qué? Porque yo aprendí desde hace mucho tiempo a no quejarme. A no quejarme. Aun cuando era niña y veía a los niños que podían correr y yo no lo podía hacer por mi condición de salud, ni siquiera cuando eso me quejaba. Simplemente yo los aplaudía. Yo le hacía sus cheerleader, como decíamos, como se dice aquí. Yo era la porrista de ellos, de mis mejores amigas, de mis primas. Nunca aprendí, porque yo entendí desde muy niña aprender a dar gracias por estar viva. Eso es más que suficiente. Pero a veces nosotros nos quejamos por todo. Dice que de 20 a 50 veces la persona que tiene un mal hábito. Y esto es algo secular, esto es algo médico, cuando yo empecé a buscar. Y dice que eso es que la queja es un mal hábito, que hay personas que la adoptan y que es un hábito aprendido y otros que lo tienen innato. Mira, yo no creo que lo tengan innato, yo creo que lo aprendieron, porque ningún niño aprende a quejarse. Si tú te das cuenta, el niño llora, se cae, se para y se pone a reírse. Pero a veces hasta como padres, nosotros ahí se cayó y se caemos ahí. Ya el niño se olvidó que se cayó. Y nosotros todavía estamos en que se cayó y el bubo y lo que sea. Pero yo creo que tú entiendas que la queja simplemente te va a hacer vivir una vida amargada. Una vida que no es lo que Dios quiere para ti. También dicen los médicos que cada vez que tú hablas una palabra negativa, y esto me tocó también porque cuando yo veo cosas que la ciencia reafirma la palabra de Dios, me da un gozo. Porque yo entiendo que el que nos diseñó se llama Dios. Y que Él sabe exactamente cómo nos diseñó. Y por eso Él nos da una palabra a nosotros. Para que nosotros podamos vivir con ese diseño perfecto que Él hizo para nuestras vidas. Yo le digo a una buena amiga que tengo y le digo, yo siempre me tomo una píldora de Dios. Y es la palabra. Cuando hay momentos en mi vida que quizás yo busco una palabra que sea esa píldora de Dios para que me ministre, me sane, me levante, me restaure, en vez de buscar una queja. Pero mira lo que dice este estudio médico, que la queja y cuando hay una palabra negativa, dice que manda una señal
cada palabra que nosotros hablamos manda una señal al cerebro que es la que te permite hablarla, que es la que te permite verbalizarla. Y esta señal, cuando son negativas, dice que el choque de eléctrico que recibe el cerebro, es doble. Y que eso te acorta la vida. Y yo me quedé impactada porque la palabra de Dios dice que en la boca tenemos el poder de la vida y de la muerte. Y muchas veces nosotros no entendemos que quejarnos, nosotros estamos hablando muerte. Porque el que se queja es negativo. El que se queja todo lo ve mal. Es como esa metáfora que hay sobre el medio vaso de agua lleno y el vaso medio vacío. La persona negativa no lo va a ver lleno, lo va a ver medio vacío. Entonces nosotros en Dios tenemos que empezarnos a renovar la mente para ver las cosas imposibles, posible. Y es la palabra de Dios la que nos habla de la fe. Pero nosotros tenemos que empezar, porque cuando nosotros tenemos un descuido espiritual es muy, pero muy obvio, se refleja esa queja. Este pueblo estaba desconectado. Este pueblo no estaba agradecido que el Señor lo había sacado de la esclavitud. A ellos se les olvidaba que eran esclavos. Yo no sé si usted entiende la palabra esclavo, pero es que usted tiene un amo, que usted tiene que hacer lo que ellos digan. Yo sé que ellos vivían. Dice que Moisés se entristecía de ver su pueblo así. Y todo el que ha sido, y todo el que ha podido ser esclavo de alguna cosa, sabe que la esclavitud no es buena. Sea de alguna adicción, sea de algo que te oprime. Y estas personas se estaban quejando porque no tenían que comer. Y Dios le manda codornices en ese tiempo. Pero después, ¿qué pasó? También se quejaron. Porque no era el problema de la codorniz, era un problema espiritual. Cuando tú te quejas, tú tienes un problema espiritual que tienes que entender, que tienes que cambiar. Hay personas que se quejan de todo. Si llegan a la iglesia se quejan de que el baño se llega, del ujier, se quejan de todo. ¿Por qué? Porque el problema no tiene nada que ver con su alrededor, sino con ellos mismos. Hay un área que tú has descuidado, que ahora tú te quejas de todo. Y tenemos que pedirle al Señor que nos revise, que nos quite esas cosas que no le agradan al Señor. La queja no viene de Dios. Mujer de Dios, no te quejes tanto. Que quizás ese esposo no quiera llegar a casa, no porque no quiera ver a sus hijos ni te quiera ver a ti, es porque no abras la boca para quejarte. Igual que hombres de Dios. ¿Sabes qué descubrí en este estudio? Que los hombres se quejan más que las mujeres. Yo pensé que era todo lo contrario. Pero dice el estudio que cuando un hombre se enferma, se queja 10 veces más que una mujer. Y yo me reía porque a veces nosotras nos duele la cabeza y seguimos. Pero cuando los esposos nos duele la cabeza, se acuestan, se ponen de muerte. Pero es que ellos tienen una sensibilidad menor al dolor. Y yo entiendo que Dios nos diseñó así, porque también nosotros somos la que íbamos a procrear, o sea, íbamos, a dar a luz, a concebir y llevar el embarazo. Quizás ellos no tienen la misma resistencia para el dolor que nosotros. Pero tenemos que ser consecuentes y no quejarnos, porque Dios no le agrada la queja. Dice que lo llevó a ira. Y a veces nosotros de tanto quejarnos, a veces pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. No es que Dios se ha olvidado, es que Dios está esperando tratar contigo en esa queja. Porque cuando tú te quejas tanto, tú no puedes ver a Dios obrando. Tú simplemente ves lo que Dios no ha hecho, pero no te puedes detener a ver lo que ya Dios hizo para moverse a favor tuyo. Amén. Mira lo que dice aquí Mateo 12:34. Dice, cría de víboras, ¿cómo van a hablar de lo bueno si son malos? La boca expresa lo que hay en el corazón. Muchas veces esas quejas vienen por problemas no resueltos en nuestras vidas. Y eso nos lleva también a un descuido espiritual.
tengamos cuidado de quejarnos, tengamos cuidado de no ser tan negativo que todo lo veamos mal y no podamos tomar el tiempo de ver las cosas bien. En todo lo que nos pasa hay una enseñanza, en todo. Pero a veces nosotros nos enfocamos en esa pequeña cosa, en la que está mal, y la que a veces no está mal a nuestro juicio y está mal a nuestra opinión. Y yo quiero decirte, amado, que más que tu opinión está en la opinión de Dios y lo que Dios quiere. Amén. Lo próximo es la murmuración. Cuando hay un descuido espiritual, lo próximo que se nota es la murmuración. Es muy triste, pero es muy, muy palpable la murmuración en una persona descuidada espiritualmente. No sé si te das cuenta que la queja y la murmuración son, yo digo que hermanas o primas. Para mí, hermanas. Mira qué es la murmuración. Dice, la murmuración es el comentario que se hace de una persona que no está presente, tratando de que no se entere y con la finalidad de hacerle daño o molestia. Usted dirá, no, porque yo he escuchado que dice, no, nosotros no estamos murmurando, estamos hablando. Mira, si la persona no está presente es murmuración. Yo siempre, si alguien empieza a hablar y hace temas que la persona, yo no se lo permito. No me importa si no me vuelven a invitar, no me importa si no soy parte del grupo, no lo permito. Porque la Biblia me habla que la murmuración no es de Dios. Y si alguien no está presente, tú no tienes derecho por qué hablar de esa persona. Y a veces nosotros caemos en juego cuando tenemos una reunión social. Y ahí es que como cristiano tú tienes que, yo diría que ser la diferencia. Porque a veces no alineamos al que habla. No alineamos a esos comentarios. Y eso no es de Dios. Porque Dios no se manejó nunca así. Cuando Dios quiso confrontar a alguien, nunca lo hizo por terceros. Amén. Usaba a sus profetas, claro que sí. Pero lo confrontaba con la intención de restaurarlos, no de destruirlos. Y muchas veces nosotros como cristianos hacemos cosas que no le agrada al Señor, simplemente por empezar a hacer comentarios con una persona no presente. Mira lo que dice la palabra. Y vuelvo a leer en Números. En Números 12. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Porque él había tomado mujer cusita. O sea, no era una mujer israelita. Dice, y dijeron, solamente por Moisés habla Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió una columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. Mas a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara con él hablaré. Wow. Y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. O sea, Jehová directo y personalmente enfrentó a Aarón y a María. Él mismo.
Él entendió que ellos empezaron a murmurar contra el siervo de Dios. Y él no mandó a otro profeta, él fue personalmente y le dijo, contra mi siervo no. Con él yo hablo cara a cara. A los profetas se los revelo en sueño, pero a él me place. Y todos saben, y si no saben, yo quiero decirte que hubo una consecuencia con María. Y ella fue y tuvo lepra. Y fue sacada 7 días del campamento. Y yo quiero que tú entiendas que es algo muy serio cuando el Señor nos habla de que nosotros no hablemos de los siervos de Dios. Aquí en este caso era el Moisés, el que dirigía el pueblo. La murmuración, dice aquí que el diccionario, que es un comentario de que se hace una persona que no está presente. Nosotros no debemos tomar el tiempo para hablar de nadie, porque eso simplemente va a mostrar el descuido espiritual que hay en ti. Aunque tú digas que ores mucho y que sabes mucho de la palabra, si murmuras, simplemente estás exactamente mostrando la parte espiritual que hay un descuido. A veces nosotros oramos y supuestamente tenemos una vida espiritual, pero la palabra dice que por tus frutos te conoceréis. Y una persona con una vida espiritual cerca de Dios nunca va a murmurar. Ni al siervo, ni al no siervo, a nadie. Jesús no lo hizo. Jesús no lo hizo. Y si Jesús no lo hizo, ¿por qué nosotros? ¿Qué nos hace entender a nosotros que tenemos la autoridad para murmurar? Eso simplemente muestra tu descuido espiritual. Eso simplemente muestra qué mal estás. Yo quiero que tú entiendas que en vez de tú probar un punto, tú simplemente te estás desnudando delante de quien lo haces. No estás probando ningún punto. Tú te estás desnudando y enseñando la parte tuya que tiene que buscar más de Dios. Hay un descuido espiritual grande. En la murmuración Dios no opera. En la murmuración no está Dios. Déjate de estar murmurando lo que hace el otro. Si tú lo pudieras hacer mejor o no lo pudieras hacer mejor. O mira lo que hacen. Mira. Eso no es de Dios. Yo quiero que tú entiendas que la murmuración simplemente abraza las cosas de tu pasado que todavía no has resuelto. Hay personas que quieren ocultar el pasado murmurando a otros. Es que yo no sé por qué no lo hacen así. Es porque yo no quiero. Y esas personas que siempre tienen un punto de vista muy diferente, muchas veces, cuando se le toca estar, porque Dios le permite a veces estar en la posición de otra, no hacen el trabajo. Ni siquiera como esa persona, pero ni siquiera como se espera. Porque yo no sé si tú te das cuenta aquí que Dios avergonzó a María y a Aarón. Y a veces la gente que es media religiosa, para mí María tenía un espíritu medio religioso porque ella era la primera que estaba cantando cuando pasaron el Mar Rojo. Y estaba, ya tú sabes, todo el apoyo para su hermano. Pero si yo veo aquí, yo veo recelos. Y el que murmura es envidia. Muchas veces la parte de la murmuración es envidia. Porque ya tú has visto una gracia en otra persona que tú no la tienes. Y como tú lo quisieras, la parte más fácil es murmurar. Y eso muestra tu descuido espiritual. Porque cuando tú tienes una relación con el Señor, ¿tú sabes qué pasa? Tú vas a amar y tú vas a ponerte contenta cuando el otro progresa. Y si tu hermano, Dios lo está usando más que a ti, tú dices, wow, Señor, gloria a Dios. Gracias porque tú estás usando a mi hermano de esa forma. Gracias, mi Dios amado. Wow, yo me voy a juntar más con ese hermano, Señor, para que lo que tú impartes en él, Señor, ay, Padre, Señor, que tú también lo hagas conmigo. Pero cuando estamos descuidados espiritualmente, empezamos a buscar los defectos. En vez de buscar lo que Dios, ¿qué ha hecho ese hermano para estar donde Dios lo tiene? ¿Qué ha hecho ese siervo para estar donde Dios lo tiene? Yo creo que era diferente. Hubiese sido totalmente diferente si ellos dicen, wow, Dios le habla cara a cara a mi hermano Moisés. Wow, Señor, dame la oportunidad de hazlo conmigo. Era una actitud totalmente diferente.
Eso no era envidia, ni era murmuración. Ellos anhelar, es anhelar. ¡Wow! ¡Qué lindo! Hay muchos siervos de Dios que tienen una relación hermosa y que Dios lo usa hermosamente. Y cuando yo oigo sus mensajes, yo digo, Señor, qué lindo, Señor. Me gustaría que algún día tú me uses en ese, así, Señor. Enséñame, muéstrame lo que lo ha hecho a ellos llegar ahí, Señor. Yo quiero, Señor. Me encanta cómo ellos exponen la palabra, Señor. Wow, me encanta. Pero es diferente a empezar a buscar para justificar. Y la murmuración simplemente dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú espiritualmente? ¿Dónde estás tú? María y Aarón estaban muy lejos de Dios, aunque ellos proyectaban no estar. Ellos ya se sentían que Dios no podía hablar con ellos. Y él los sacó, le dijo, vengan acá. A los dos, vengan acá que quiero hablar con ustedes. Y le habló. ¿Sabes por qué? Porque Dios entendía que el corazón no estaba correcto. Y que necesitaba corregir esas áreas de su vida para que ellos entendieran que tenían que cambiar. La murmuración no es de Dios. El espíritu religioso es bien murmurador. Todo lo ve, todo lo mal que hace el otro. Y en el nombre de Jesús reprendemos ese espíritu religioso. Todo lo ve mal, pero ellos saben de todo. Se sienten merecedores de ciertas cosas. Y aquí en Aarón y en María, aquí yo percibo un espíritu religioso, por lo que leo. Ellas ya decían, no es así solamente, no a Moisés que Dios le habla. Qué diferente si ellos hubiesen ido con una actitud humilde y le hubiesen dicho, Señor, qué lindo como tú le hablas a Moisés. Señor, danos la oportunidad a nosotros también de hablar contigo cara a cara. Señor, muéstranos las áreas que tenemos que cambiar. Muéstranos las áreas. Señor, yo quiero lograr, Señor, cómo Moisés te puede hablar. Señor, yo quiero eso. Es diferente anhelar una relación linda con Dios a murmurar una relación digna. Y hoy yo te reto a que tú anheles una relación con Dios y poderlo escuchar a sus oídos. Si tú no lo escuchas, no murmure al hermano que dice el Señor me habló. No, no lo murmures. ¿Cómo le hablas si a mí no me habla? Bueno, pídele a Dios que te hable. Pídele a Dios esa experiencia. Pero no lo murmures. No lo murmures. Porque a Dios no le agrada. Y quizás lo que tú quisieras que ese hermano tiene, Dios lo pone en pausa hasta que tu corazón no se arregle. Porque Dios déjame decirte, Dios no se inmuta. Pero Él quiere que nosotros frecuentemente, hagamos un autoanálisis de dónde estamos espiritualmente. Y cuando estamos descuidados espiritualmente, la murmuración y la queja está presente en nosotros. Cuídate de que no descuides tu vida espiritual a que esto sea reflejado. La tercera cosa que se refleja en una vida descuidada, una vida espiritual, descuidada, es la lascivia. Y yo quiero decirte lo que dice el diccionario sobre la lascivia. Y yo quiero hablarle a estos hombres de Dios que son hombres que realmente, le hablo a los hombres porque los hombres son muy afectados visualmente. Y yo quiero que tú entiendas, hombre de Dios, que lo que tú veas te puede llevar a Dios o te puede alejar de Dios. Ustedes son afectados con cosas. Nosotros nos afectan muchas cosas. Pero la parte visual a ustedes lo afecta y lo oprime. Y es lamentable que estamos viviendo en un tiempo, en un mundo donde las cosas son muy visuales. Donde para venderte un cigarrillo, para venderte cosas, y hablo de cigarrillo porque para venderte un carro, lo primero que te ponen son 3 mujeres con poca ropa. Si es cigarrillo, si es una bebida refrescante, ni siquiera tiene que ser de alcohol. Y digo cigarrillo porque me impresionó recientemente un comercial. Yo no sabía de qué era. Yo pensaba que era algo realmente relacionado a algo sexual. Y era un cigarrillo.
Y te hablo a ti porque aunque no consumamos cigarrillo, pero nosotros estamos expuestos a todos los comerciales que ponen en la televisión. Y la lascivia es algo que se entra. Y es que algo que tú secretamente puedes alimentar o puedes llevarlo a Dios para que Dios quite toda puerta que pueda traerte un desorden en tu vida espiritual. Y aquí hay un hombre de Dios que yo te voy a contar una historia que fue afectado por la lascivia porque se descuidó en su vida espiritual. Mira lo que dice el diccionario sobre la lascivia. Dice, la palabra lascivia viene del latín lascivia, o sea que es una palabra en latín, se escribe igual. Dice, y es la propensación de los deleites carnales. Se trata de un deseo sexual de lujuria sin control. Y yo entiendo que ustedes son visuales, pero usted tiene que saber qué ve y qué no ve. Y dónde pone sus ojos. Porque usted estar mirando lo que no le corresponda, usted ofende a Dios. Usted ofende a Dios. Igual la mujer. No solamente para los hombres, pero los hombres tienen más propensación de hacer estas cosas. Y yo te voy a hablar de un hombre que se complicó la vida por hacer algo, debido a que la lascivia lo traicionó o él tuvo una tentación. Y este fue David. David tuvo un problema y fue que cuando Betsabé estaba bañándose en su casa, él la vio. Y yo no sé si tú sabes la historia completa, pero cuando él pasa por esta mala experiencia de hacer eso con Betsabé, yo quiero que tú entiendas lo que Dios te habla en esto. Y yo te voy a leer en 2 de Samuel. ¿Qué pasó con David? Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y se sitiaron en Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió que un día, al caer la tarde, escuchen esto, pónganle atención por favor. Al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, y envió a David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, la hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Yo quiero que tú veas aquí algo. ¿Dónde estaba David y qué hora era? La tarde, ¿verdad que sí? Yo quiero que tú entiendas que David era un rey establecido para ese entonces. Y yo quiero que también tú entiendas que a él le correspondía estar en la guerra. Pero él había enviado a alguien. Esta vez para que lo representaba y mandó a sus siervos. Pero cuando los reyes, dice aquí que eran los reyes que tenían que estar. O sea, Dios ya le había dado quizás una persona que él había delegado ciertas cosas. Ten cuidado cuando tú te sientas muy cómodo, que ya tú piensas que puedes delegar ciertas cosas, tu vida espiritual cambie. Y tú no te llenes de Dios como tienes que llenarte de Dios. Y mira lo que le pasó a David. David estaba viendo, dice que estaba sobre el terrado y ve a esa mujer hermosa. Me imagino que el terrado era súper alto y él veía y podía ver hacia abajo donde estaba la mujer bañándose. Pero este hombre que está levantándose a tarde no se había levantado a buscar de Dios. No sabía cuánto tiempo estaba que ya no buscaba de Dios en las mañanas. Hay una presencia de Dios y un secreto en buscar a Dios temprano de mañana. Es el mismo que escribió en el Salmo 63:1. Mira lo que te voy a leer lo que él escribe. Cuando está en la guerra, cuando está en el desierto de Judá en la guerra, años anteriores.
Este es el mismo hombre que después, años después, en segunda de Samuel, está descuidado y empieza a ver donde no tiene que ver. Mira lo que él escribe cuando estaba en el desierto de Judá, que estaba siendo perseguido por Saúl, que lo iba a matar. Y Dios le dio la bendición y la victoria. Aquí él iba a pelear contra los amonitas. Allá eran contra los amalecitas. Dice, Dios mío, tú eres. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria, así mismo como te he mirado en el santuario. Él estaba clamando. Él estaba en la guerra. Él estaba ahí en la guerra, donde le correspondía como rey. Y dice, si usted lee toda la historia, de dónde él habla y de dónde de esa guerra que se peleó en la tierra, en el desierto de Judá, y le habla de toda la historia. Cuando también durante ese periodo se reúne con Jonatán, el hijo de Saúl. Entonces él estaba aquí peleando para ser posicionado como rey. Y ya cuando él está allá en segunda de Samuel, donde te leía anteriormente, ya él estaba posicionado como rey. Se puso cómodo. Yo quiero decirte a ti que no importa lo que tú ejerzas en la iglesia, no importa lo que tú ejerzas como ministerio o ministro de Dios. Si tú no estás conectado con quien tienes que conectar, tú puedes ser tentado en cualquier momento por la lujuria. Y yo quiero que tú entiendas más allá que el enemigo, tú eres un target para el enemigo, tú eres un punto, un blanco para el enemigo. ¿Sabes por qué? Porque dice que heriré a la cabeza, pastor, ¿verdad? Pero tú eres el pastor en tu casa. Tú eres la cabeza de casa. Y él quiere ver a los hombres caídos para que esta generación no se levante, para que tus hijos tengan que seguir esa maldición, porque es una maldición. Tú sabías que los divorcios, con todas esas cosas, las infidelidades, todas esas cosas no vienen de Dios. Y tú tienes que ser el hombre que rompa eso en tu casa, en tu familia. Pero la lascivia, aparte que revela tu descuido espiritual, es algo que ataca mucho cuando estás descuidado espiritualmente. Este hombre cometió un crimen por simplemente querer una mujer ajena. Y si tú vas al próximo capítulo, en Samuel, tú vas a leer cuando Dios le manda al profeta Natán para reprenderlo. Esta mujer concibió un niño y murió. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que produce pecado, el pecado que produce, muerte. Y aunque el niño no tenía la culpa, Dios tuvo que arrebatarlo para que él entendiera las consecuencias de sus actos. No seas como David. Aún tuvo un corazón conforme al de Dios. Tuvo que pagar un precio caro. Tuvo que morir solo. Tuvieron que buscarle una tsunamita para que los calentara en sus últimos días. Porque no solamente no fue buen padre, su hijo también. Absalón no solamente quiso quitarle el trono, también quiso matarlo. Todo eso porque él abrió puertas que no debió abrir. Todo eso porque él se puso en posiciones que no eran las que Dios quería para él. Yo te aseguro a ti que si él seguía como él lo hizo en un principio, de mañana buscando la presencia de Dios, el enemigo no lo ataca por esos lados. Porque tú sabes que el enemigo está viendo las puertas que tú abres para ver si se entra. Y si tú le das, como dicen en un foothold, tú le das la brecha, la oportunidad, él entra para destruir. Yo quiero decirte, amado hermano, que tienes que cuidarte de la lascivia. Que eso no viene de Dios. Aquí vemos un hombre conforme al corazón de Dios dañar los planes de Dios. ¿Sabes qué? Él se convirtió en un criminal. Dice que él no pudo construirle templo a Jehová.
Eran privilegios que Dios tenía para él. Yo quiero que tú lo entiendas, porque nosotros nos enfocamos que tenía el corazón conforme a Dios, y sí lo tuvo, porque él tenía la capacidad de arrepentirse. Pero yo quiero decirte, amado hermanos, que había privilegios que Dios tenía designado para David, que no pudo ejercerlo por sus decisiones, tuvo que pagar consecuencias. Y a veces Dios te quiere dar más, pero las consecuencias de tus actos pueden acortar el más que Dios te quiere dar. Dice que su hijo fue quien se le concedió hacer el templo, quien después también vimos las consecuencias. Yo quiero cerrar con esto. No olvides que cuando nos descuidamos espiritualmente, va a ser visible en nosotros la queja, la murmuración y la lascivia. 3 cosas que no agradan a Dios y que solamente hay en un corazón descuidado. Que sea la oración y la búsqueda de Dios constantemente que te lleven a mostrar que tu vida espiritual está bien cuidada, que tu vida espiritual está donde Dios la quiere ver. Solamente en Él podemos recibir las cosas que Dios tiene para nosotros. Haciendo las cosas como Dios la quiere, podrás tú ver todo lo que Dios tiene para ti. Dios quería más para David, pero sus actos lo limitaron a ver hasta donde pudo ver. Dios te bendiga, amado. Y si me estás viendo y no conoces al Señor, yo quiero que tú entiendas que para ti hay salvación. Y que todas esas áreas que quizás yo he mencionado, que quizás son en ti una práctica actual, porque en Dios no te ha confrontado en esa área, yo quiero que tú entiendas que hay un cambio, que hay un Cristo que murió en la cruz del Calvario para que tú puedas aprovechar de ese cambio que hay en Dios. Que eso no tiene que ser para ti, ni tiene que ser eternamente algo que tú vivas. Dios te da la oportunidad de cambiar. Dios te da la oportunidad para que tú puedas vivir sin la queja, sin la murmuración y sin la lascivia, que es una lujuria desencadenada, desenfrenada, que no viene de Dios. Hombre de Dios, cuida lo que ves. Todo lo que está en la televisión no es para que tú lo veas. Cambia el canal. Es triste. Y a veces en los canales hispanos o en los canales de Latinoamérica, lo que se ve da mucha pena. Pero tú eres responsable. Y ahí en tu tiempo a sola, lo que tú ves en tu celular, en tu tableta o en tu computadora, quizás tu esposa no te está mirando. Y está bien, pero te está mirando Dios. Ten cuidado con lo que tú abres puerta, porque el enemigo pasa factura y te avergüenza cuando tú menos lo esperas. Dios le bendiga. Espero hayan sido bendecidos con esta enseñanza de hoy. Esperamos que usted siga sintonizando cada uno de nuestros servicios que tenemos por esta plataforma digital de YouTube y Facebook Live. Así que, por favor, sigue conectándote con nosotros, dale like a nuestros mensajes, suscríbete a nuestro canal y quiero que los martes empieces a sintonizarnos, si ya no lo has hecho, en nuestro estudio bíblico que tenemos con nuestros pastores los martes a las 7:30. Los jóvenes y los teenagers y los jóvenes adultos tienen su canal. También lo puedes buscar por nuestro canal y ellos se reúnen los martes y los viernes a las 7:30. Los viernes a las 7:30 está nuestra líder de dama con su estudio bíblico y el líder de caballero con su estudio bíblico, también por la plataforma digital de YouTube. Los domingos está esta escuela bíblica que está siendo transmitida, pregrabada por este momento. Y a las 11 de la mañana nos estamos reuniendo en el estacionamiento de nuestra iglesia con nuestro servicarro. Así que si no te has reintegrado a nuestros servicios de la iglesia, están siendo poderosos, una presencia de Dios hermosísima. Experimentamos el último domingo. Así que queremos que seas parte y te integres a nuestra iglesia. 446 Old Alabama Road, Cartersville, Georgia. Así que te esperamos y dale like a nuestros mensajes y suscríbete a nuestro canal. Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que sigas sintonizándonos por esta vía. Así que vamos a orar para que el Señor selle esta palabra en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús,
nombre que sobre todo nombre, mi Dios amado. Te pedimos, mi Dios amado, que tú selles esta palabra, Señor, y que tú hagas, Señor, conforme a tu voluntad en cada uno de nosotros, mi Dios amado. Gracias, mi Dios amado, por aquellos que nos han sintonizado, Señor, y gracias por aquellos que nos sintonizarán, Señor, en un futuro, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando, Señor, y que tu palabra, Señor, sea mi Dios en ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.